Al doctor Edgar Barrero. Voy a leer un poquito de su semblanza, ¿verdad? Barrero Cuellar es originario de Colombia, vive en Colombia, psicólogo social, hizo el magíster en filosofía, es profesor universitario, es escritor y conferencista internacional. Yo he leído varios de sus libros. Fue secretario general de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, la ULAPSI, de 2014 a 2018. Fue coordinador del sello editorial de la ALFEPSI, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. 2014 y 2015 se publicaron dos importantes libros con su coordinación en la ALFEPSI, uno sobre el Che Guevara y la psicología latinoamericana y el otro sobre la formación del psicólogo, los dos muy recomendables, muy bien. Es doctorado ya en filosofía por la Universidad de Salamanca. Es director de Cátedra Libre Ignacio Martín Baró en Colombia, una organización autogestiva con muchas proyecciones. Ha publicado varios libros y múltiples artículos, así como ha impartido cursos y conferencias en eventos, instituciones nacionales e internacionales en América Latina. Y es también vicerrector 2025-2027 del campus Cátedra Libre Ignacio Martín Baró de la Universidad Latinoamericana de la Sociedad del Afecto en Colombia, la ULSA. Pues bienvenido, Edgar, y muchas gracias por aceptar dar tus conceptos, tus experiencias, tus ideas en este tema de la formación de creadores cooperativos, autogestores y con compromiso social, del cual pues tú eres un ejemplo. Adelante, Edgar, por favor. Muchas gracias, querido Marco, por tan generosas palabras. Y un saludo especial para todos los compañeros, compañeras que están aquí, que nos conocemos algunos hace un largo rato, caminando y intentando construir otra psicología para nuestra Latinoamérica. Y un saludo especial también para quienes no nos conocemos, pero que nos podemos llegar a conocer. Y para quienes nos ven posteriormente. Muchas gracias, al contrario, Marco, y a los organizadores, a las organizadoras del Congreso por la invitación. Estoy honrado y espero que algo de lo que podamos compartir sea de utilidad para todos y para todas. En 15 minutos me gustaría eh, dividir mi intervención entonces en 5 partes, es decir, que tendría 3 minutos por cada una de las secciones que voy a compartir. Lo primero es decirles que lo que les voy a compartir, pues es el producto de un trabajo colectivo, no es un trabajo solo mío, sino de una organización, de un colectivo de trabajo que se llama Cátedra Libre Martín Baró. Y lo que yo voy a compartir es algunas cosas que se pueden sistematizar de ese trabajo colectivo. Mm, Ese trabajo colectivo que tenemos como organización, pues en uno de los campos de trabajo, que quizás es uno de nuestros más mayores frentes de trabajo y de praxis, que es el acompañamiento a víctimas de violencia política y sobre todo a víctimas de violencia de Estado. En ese proceso de implicación psicosocial y psicopolítica con organizaciones y con víctimas de violencias, fuimos llegando a la conclusión de una cosa que ya Martín Baró había enunciado antes de ser asesinado allá en El Salvador por el ejército salvadoreño, como ya sabemos, cuando hablaba Martín Baró de trauma psicosocial y hablaba de que de alguna forma alguno de los efectos del trauma psicosocial para personas o comunidades que han sido obligadas a vivir en condiciones de exposición a la violencia, al maltrato, al abuso durante largo tiempo. Otros le llamarían a eso violencia estructural, otro, o violencia cultural, como sea. Mm, Parte de lo que genera es que se construyen unas relaciones sociales deshumanizadas y deshumanizantes. Y eso nos llevó entonces a plantear la necesidad de plantearnos en serio la construcción de espacios de interacción significativa potencialmente libres, es decir, potencialmente hasta donde sea posible y más,
libres de exposición a violencias, maltratos o abusos en cualquiera de las modalidades. Es decir, que ese es un aspecto de enorme importancia a propósito de lo que estamos hablando, porque de lo que les vamos a hablar es de un espacio que estamos construyendo hace ya unos 5 o 6 años que se llama la Casita del Agua, en la que estamos procurando, desde que lo configuramos como propuesta de cátedra libre, pues lo pensamos y lo soñamos como un espacio en el que la praxis iba a estar dirigida justamente a eso, a que en ese espacio fuera un espacio libre de malos tratos, violencias o cualquier tipo de abusos. Ese fue un principio. Y eso fue pues el resultado del aprendizaje con estas personas que han sido victimizadas tan atrozmente. Eso nos llevó a un segundo, ya una vez tuvimos el espacio, tenemos un espacio físico en el que se integra, por supuesto, una cantidad de elementos que son necesarios en esa concepción de un espacio de interacción significativa potencialmente sano y libre de exposición a malos tratos, violencias o abusos. Es decir, que algo que nos hemos dado cuenta es que por efecto de un montón de dispositivos ideológicos tremendos, cada vez se da una desconexión más impresionante entre el ser humano y la naturaleza. Los procesos de construcción de sentido y significado cada vez son más desintegradores. Y ni qué decir en la relación sincera, pero sinceramente afectiva con el otro y con la otra. Tiende a ser cada vez más difícil que eso se dé. Y se dan más bien procesos de complacencia, un asunto que creo yo que hay que cuidar mucho en los procesos de formación. Me parece que por efecto de un montón de situaciones se reemplaza la complacencia en lugar del amor a la construcción de conocimiento integrativo, implicativo, se pasa a un plano más de complacencia en la que se busca evitar conflictos a nivel personal, grupal o institucional, y se recurre a esa categoría que en la práctica es decirle al otro lo que quiere escuchar. Creo que eso pasa mucho en las universidades y ahora se va a empeorar con los malos usos de la IA, ¿no? Que tendríamos que empezar a trabajar frente a una IA deshumanizada, pues la necesidad de una inteligencia afectiva humanizante, ¿no? Eso nos llevó a plantearnos el segundo elemento, que es la necesidad de plantear una relación entre lo personal, lo comunitario, lo cooperativo. Por eso nosotros le llamamos a la casita del agua comunidad, es decir, le colocamos una O y una co, hasta ahí, es decir, una comunidad cooperativa. Eso es muy importante lo que estamos intentando hacer allí, porque nos parece que el concepto de comunidad se quedaba corto y se sigue quedando corto porque, bueno, hay pensadores latinoamericanos muy importantes que plantean que, que para llegar a construir comunidad, pues hay que pasar primero por construir cierta parentalidad. Y esa parentalidad supone lazos afectivos, emocionales, espirituales muy fuertes. Entonces, estamos intentando que haya una relación entre el concepto de comunidad y el concepto de lo cooperativo, que no se desliguen, y eso obliga a que el proyecto sea completamente autogestivo. Pero es un proyecto completamente autogestivo, ahorita lo vamos a ver más adelante, en el que se intentan romper completamente todos los principios que hemos estado contra los principios políticos perversos contra los cuales hemos estado peleando desde hace mucho tiempo, quienes nos declaramos de la otra orilla crítica, transformadora, liberadora, subversiva, si ustedes quieren, insurgente. Todas las denominaciones pueden ayudarnos, todas pueden ayudar. Entonces estaba diciendo, la relación entre lo personal, lo comunitario, lo cooperativo, lo psicopolítico, es decir, el buen uso del poder que contribuya con decisiones políticas
que no dañen al otro o a la otra, sino que más bien lo dignifiquen. Esa es la idea que estamos trabajando de una psicopolítica de la liberación. Lo espiritual, que es tan negado en los procesos, hay una negación sistemática que todavía nosotros no logramos entender y nosotras, por qué se niega la dimensión corporal y espiritual en los procesos de formación. Nos parece que sigue siendo, cometiéndose un error gravísimo ahí. E indudablemente lo afectivo, que vendría a ser como el eje articulador en torno, que serviría como bucle, que haría como que sostendría todo, todo lo otro. Y viene el tercer momento. El tercer momento sería entonces, ¿cómo empezamos a desarrollarlo? Pues empezamos a utilizar, llevamos mucho tiempo investigando en Cátedra Libre sobre la importancia de incorporar los mitos y los ritos en los procesos de implicación psicosocial y psicopolítica. Entonces, es mucho más, resulta mucho más potente, para utilizar una expresión del maestro Dussel, resulta mucho más potente ritualizar lo que más podamos ritualizar e incorporando siempre los los mitos de los participantes, de absolutamente todo. No intentando imponer los mitos nuestros, que es donde de pronto está el error. Eh, Voy a poner un ejemplo que ahora me parece siempre que me gusta, pero en psicología se impone mucho y de forma que casi ni se sabe mucho. Quienes están en normalmente pregunto a quienes están estudiando en psicología pregrado si saben de qué mito vienen, y hay una ignorancia completa en el mundo de la psicología occidental, pues que venimos de un mito griego, ¿cierto? Básico. Pero eso se ignora completamente. Pero así como está el mito griego de Psique, del cual viene toda esta herencia de la psicología que consumimos y que reproducimos, pues hay muchos mitos, otros de nuestros pueblos latinoamericanos y de nosotros pueblos distintos a nuestros pueblos europeos y norteamericanos, en los que también se plantea, aparecen animales míticos que representan, por ejemplo, la relación del hombre con el alma. Por ejemplo, en el mito griego, pues está, ustedes saben, está la mariposa, y desde allí está, y desde toda esa el símbolo de la mariposa y todo eso, que algunos erróneamente dicen que sí, que porque hay transformación, sí, también sería lo deseable, pero realmente es porque venimos de ese mito griego. Pero aquí en Centroamérica el colibrí juega el mismo significado, ¿sí ven? De representar el alma o el diálogo con el alma, igual que en este momento. Entonces hay que incorporar, lo que hicimos fue incorporar los mitos y buscamos muchas formas de ritualizar y que esa ritualización nos vaya permitiendo, en esa ritualización trabajamos con el cuerpo físico, trabajamos con el cuerpo mental, es decir, con las mentalidades, trabajamos con las subjetividades, trabajamos con las espiritualidades, trabajamos con las emocionalidades, con las racionalidades, con las distintas formas de racionalizar, pero lo intentamos ritualizar. ¿Y cómo lo ritualizamos? Pues utilizando lo que históricamente se niegan los procesos de formación, porque como hay una mirada única, occidentalizada, pues se niegan los otros saberes, el saber de la danza, que proviene del continente africano, el saber de del trabajo con la respiración, que proviene del continente asiático, ¿bien? El saber de las plantas medicinales que provienen de todos nuestros pueblos originarios del continente americano, absolutamente todos tienen plantas de sanación. Entonces, eso es lo que hacemos básicamente allí. Articulamos e integramos todos esos saberes buscando no excluir, sino más bien integrar creativamente lo que más podamos, integrar creativamente a través del mito y el ritual. Y eso nos va llevando ya, digamos, a hacer que se vayan estableciendo como unos principios básicos de, en ese contexto de interacción significativa que potencialmente busca no ser ni violento ni abusivo, es decir, que buscamos que quienes se metan en el proyecto pues no busquen aprovecharse,
por ejemplo, aprovecharse impunemente del otro y de la otra, así porque sí, como pasa en los procesos colectivos, que hay unos que trabajan mucho, 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 y hay otros que no trabajan tanto, pero a la hora de salir en la foto salen en condición de igualdad. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Hay, hay una situación de injusticia en el asunto. Estamos por ahí. Entonces, ahí ya lo que hacemos es trabajar principios básicos contracapitalísticos, es decir, buscamos no dejar mercantilizar nuestras relaciones, buscamos no dejar convertirnos en objeto de uso y de abuso, ni de amigos, ni de familia, ni de compañeros de militancia, ni de compañeros profesores, estudiantes. Hay unas prácticas contrapatriarcales también, bien decididas, completamente decididas, y hay unas prácticas contracolonizantes, que es lo que buscamos que se vaya naturalizando al tiempo que vamos desnaturalizando esas prácticas capitalísticas, patriarcales y colonizantes, que no nos deja, que no nos deja, que no nos dejan liberarnos siquiera, que no nos dejan descolonizarnos por completo, es decir, que no nos dejan desocuparnos de eso otro que ocupó nuestros territorios vitales existenciales, intelectuales, cognitivos, afectivos, para que aparezca lo otro negado, lo otro históricamente negado, que son nuestras espiritualidades, nuestras afectividades, nuestras formas, nuestras racionalidades, nuestras formas de leer y entender los problemas de nuestros contextos. Eso es lo que hacemos básicamente. Yo dejaría por ahí la manera pues, para plantear para el diálogo. Gracias, Edgar. Pues muy interesante también tu contribución. De lo que veo en tu participación es que los ancestros y los personajes creadores como Martín Baró, como el propio Freire, son inspiración para Cátedra Libre. Y la otra es el hacer, ¿no? El ir construyendo, el designar un lugar como Casita del Agua. Es una forma de crear, el nombrar. Igual la creación de conceptos como la comunidad es parte de este sentido de creación y subrayas también esta parte espiritual y los rituales como parte de la integración colectiva que permite avisorar nuevas posibilidades, que probablemente si no se le diera relevancia a eso, serían eh, mucho más parcas o limitadas. Y finalmente esta referencia a la inteligencia artificial como mecanización, ¿no? Como algoritmos que hay. Y que, bueno, una de las cosas curiosas de la inteligencia artificial es que no es creadora, ¿verdad? Eso es interesante de que no hay ninguna canción o alguna otra cosa, algún artículo interesante que haya sido producido por la IA. Solamente te da información, pero nos hace remarcar en parte el papel que corresponde a los seres humanos como creadores, como generadores de posibilidades y no solamente procesadores de información como se ha pensado, ¿no? Y desde ese punto de vista de no ser creadora, probablemente la inteligencia artificial pues no sea tan inteligente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Edgar. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestro siguiente